Vamos. ¿De verdad crees que eres libre? Mira, hazte bien esta pregunta. Es una pregunta súper poderosa que a mí estaba ahora escribiendo. A mí me encanta escribir una serie de reflexiones que me llegan todas las mañanas. Después de entrenar, cuando conectas con Dios, conectas con tu conciencia, de verdad que fluye una cantidad de información, de pensamientos, que todo eso los voy estructurando, ¿no? Y esta pregunta es súper poderosa porque yo me la hice durante mucho tiempo. A medida que fui emprendiendo, llegó un momento en el que crecí, pero realmente me di cuenta de que sí, hacía más dinero, montaba más negocios, más restaurantes, pero no era libre, no era libre. Realmente en mi mente seguía siendo esclavo de mis miedos, de mis pensamientos y de esas creencias que me limitaban. Entonces, a medida que vas creciendo, vas forjando afrontando esos desafíos, te vas dando cuenta que no puedes ser libre realmente si en tu mente no eres libre. Muchas veces somos esclavos de nuestra propia mente, ¿vale? Y aquí donde voy es al tema del carácter, de la identidad. Es decir, tu identidad, tu carácter es lo que estructura tu mente, ¿no? Y luego al final esa identidad y ese carácter que tienes es la manera que tienes de pensar, de ser y de actuar. Entonces, tu identidad, tu carácter es lo que determina tu verdadero valor. Eso es súper poderoso, ¿no? Entonces, el hecho de ese carácter, yo en su día me planteé, o sea, mi identidad, mi carácter, ¿hacia dónde pivota? ¿Hacia el placer o hacia la incomodidad? ¿Por qué? Porque cuando tu carácter pivota hacia el placer, quiere decir que te vas a volver esclavo de los deseos de tu cuerpo. Ahora, si tu carácter pivota hacia la incomodidad, ahí es donde vas a darle placer al alma, a la parte espiritual. Y fíjate, hay una frase que la apunté porque me encantó, una frase de Sócrates, y ya él lo decía 350 años antes de Cristo. Fíjate qué sabiduría tan poderosa. El pensamiento condiciona la acción y la acción determina el comportamiento. O sea, esto es una retroalimentación, es decir, eres lo que piensas y lo que piensas va a determinar la acción que tomas, ¿no? La acción que tomas definirá tu comportamiento y el comportamiento repetido crea esos hábitos, por lo que tus hábitos estructuran tu carácter, es decir, tú creas una identidad a base de tus hábitos, es lo que decíamos antes, y eso finalmente, esa identidad, ese carácter, ese quién te has convertido, es lo que va a definir tu destino. Tu carácter estructura tu mente y sin una mente libre no puedes ser libre espiritualmente. Fíjate, y esto es una de las cosas que luego lo vas entendiendo con el paso de los años, ¿no? Que al final tu clase de hábitos que construyas es lo que te va, digamos, a liberar, te va a permitir ser una persona feliz. Es lo que materializa, o sea, la clase de hábitos que tú definas es lo que va a hacer que materialices todos tus deseos o realmente te lleve por el camino contrario y te alejes de ellos o destruya tu vida. Y es algo que si no somos conscientes de ello, es lo que te decía antes, tendemos al placer inmediato, tendemos al placer del cuerpo, a sucumbir a los deseos, y ya no hablo de los deseos grandes,
porque realmente es bueno tener deseos grandes, es bueno desear cosas materiales en la vida, porque eso te lleva a progresar. Pero lo que no es bueno para el cuerpo, lo que no es bueno, eso es lo que te mantiene esclavo, es que sucumbas y caigas ante los deseos que están camuflados, los deseos de la comodidad, los deseos que son tan sigilosos que penetran en tu vida, y cuando te das cuenta, realmente esos deseos te mantienen atado, te destruyen el cuerpo, te quitan todas las energías, y esos son los que pasan desapercibidos. Jesús decía, fíjate, en la Biblia había un versículo que dice, hay que estar atentos a los zorros pequeños, porque esos son los que destruyen el viñedo, porque no los ves, no a los grandes zorros, sino al zorro pequeño que pasa sigiloso, y esos son los que entran en el viñedo y se comen la cosecha. Pues ¿a qué hace referencia ese versículo? Pues trasládalo a esto que estamos hablando, es decir, a sucumbir a los pequeños deseos. Destruyen tu identidad, destruyen tu carácter. Al final tu carácter es el que va a determinar qué acciones tomas. Y esas acciones te volverán a, digamos, vuelven hacia ti en forma de hábitos, de crear unos hábitos que te destruyen. Entonces, fíjate que el hecho de crear hábitos para dominar el arte de vivir es súper importante, porque hay gente que dice, no hace falta sufrir, no hace falta estar incómodo. Eso es tener un carácter débil. Es un carácter que tiende al placer, o sea, ¿entiendes? Son personas que caminan hacia la oscuridad. Y desgraciadamente, el sistema de hoy en día, que es un sistema proteccionista, que nos intenta mantener cómodos, que no nos haga, y no me refiero a la comodidad del simple hecho de trabajar duro, porque encima es eso, te mantiene incómodo trabajando duro, pero no trabajando de manera inteligente. A donde voy yo es que el sistema no te hace estar incómodo a nivel mental y a nivel espiritual. Ahí es donde está la verdadera libertad. ¿Y qué ocurre? Que cuando tú vives y creces y te llevas por los hábitos del sistema, ¿qué te enseñan? A trabajar por dinero, a vivir persiguiendo el dinero, a vivir persiguiendo una casa, a vivir persiguiendo objetos, cosas fuera de ti. Entonces, al final, cuando te das cuenta, estás construyendo una vida vacía. Y eso es lo que estamos viendo cada vez más personas que llegan con 40, 50 años y están en un punto de su vida en el que realmente se dan cuenta que no es la vida que quieren. Porque han hecho todo lo que el sistema dice que hay que hacer. Han perseguido el dinero, han perseguido su casa, han perseguido su trabajo, su carrera, su título. Y ahora se dan cuenta que esa vida está vacía, porque no dominan el arte de vivir, no han forjado hábitos que le lleven a construir el quién va a ser esa vida, quién va a construir la vida. Es lo que le decía yo a mi hija. ¿Por qué a mi hija yo realmente hace un par de meses que terminó la ESO y ahora está ella, digamos, fuera del sistema? ¿Por qué? Porque es importante que construya quién es ella, que ella domine su parte interior, que haga ese recorrido hacia su interior, antes de que empiece a llenarse digamos, de creencias del sistema que la van a condicionar y la van a vaciar cada vez más por dentro. Entonces, antes define quién eres, quién va a ser esa persona que va a ir por la vida, quién es esa persona que va a construir la vida que realmente quiere construir.
esa persona que tenga la capacidad de escuchar su conciencia, no la del sistema, que tenga la capacidad, la valentía de construir su verdad, de vivir su verdad y no la verdad de otros. Entonces, la parte importante de aquí es realmente quién eres. Eso es lo que realmente, cuando descubras quién eres, trabajes en ese ser interior, te va a permitir descubrir la verdadera libertad. Y te lo digo yo que estuve un montón de años persiguiendo yo he sido toda la vida un emprendedor. He montado negocios, he cerrado negocios, me ha ido bien, he fracasado. Pero había momentos en el que me daba cuenta que no era libre, independientemente que hiciera más dinero o creara más empresas. ¿Por qué? Porque seguía esclavo de mi mente. Hasta que no me di cuenta realmente de lo que significaba la verdadera libertad, de construir sin el apego a las cosas, sino realmente disfrutar de esa trascendencia espiritual. Y eso lo consigues cuando, a través de tus hábitos, logras desapegarte del mundo material. Lo que te decía al principio, ¿hacia dónde pivota tu identidad, tu carácter? ¿Hacia dónde pivota? ¿Hacia buscar los placeres del cuerpo? ¿El placer inmediato? ¿O realmente pivota hacia la incomodidad, buscando el placer del alma? ¿Vale? Entonces, hazte esta pregunta, observa de aquí hacia detrás en tu vida, cuando has ido detrás de las cosas, ¿cuál ha sido el propósito? ¿Te has sentido libre en ese propósito? ¿Realmente has sentido la libertad? Pues, chicos, nada, me encanta esta reflexión porque ha sido una hora de empezar a fluir y de apuntar y de encajarlo. Y como siempre les digo, a mí me encanta todo lo que yo he ido experimentando en la vida, todo lo que a mí me ha ido funcionando. Me encanta comunicarlo, me encanta mostrarlo porque al final va a servir de ayuda a un montón de personas. El carácter, la identidad, los hábitos, fue lo que a mí me sacó del mundo de las drogas, de 15 años de ser un cocainómano. Los hábitos, en quien me convertí, fue la persona que me permitió recuperarme de enfermedades que los médicos decían que eran incurables. Una enfermedad, una artritis reumatoide severa que en 5 años iba a estar en una silla de ruedas. Eso es lo que me decían los médicos. Por tanto, ten en cuenta esto, el carácter, tu identidad, en quién te vas a convertir. ¿En esa persona que te aleja o que te lleva a tus sueños?